Los genios fueron creados un día después de los ángeles. Con el tiempo, los genios quisieron superar en poder a Dios, por lo que éste los castigó mandando a sus ángeles y en ese enfrentamiento que duró 300 años, muchos genios desaparecieron. Algunos sobrevivieron escondiéndose, como Iblis, que nos cuenta la historia, y que vive dentro de una lámpara. Al día siguiente de crear a los genios, se creó al humano, y Dios ordenó a los ángeles y genios agachar la cabeza frente a ellos y seguir sus órdenes. Pero este genio se negó a hacerlo y por eso fue expulsado por Dios y enviado al infierno, pero con una condición, que tendría el poder de tentar a los humanos y arrastrarlos al infierno y así mostrarle a Dios lo patéticos que eran los humanos. Dios accedió a su petición, pero él también puso una condición, que si se encontraba con tan solo un humano de alma pura, caería en un infierno aún más profundo y moriría. De todo esto nació la idea de los 3 deseos que conceden los genios. Muchos humanos usaron estos 3 deseos solo para ellos, pero hubo una niña que los usó para pedir por otros, pero murió, y él decidió honrar su muerte. Tomó un puñado de tierra del lugar donde yacía su cuerpo y ahí ocultó su lámpara, donde estaría hasta que un día la vuelva a encontrar para esta vez corromperla y eliminarla. Gaion está enfrentando a su mamá después de 20 años. Ella la abandonó y fue su abuela quien la crió. Su abuela recibió dinero a través de su tía para la crianza, pero ella, enojada y frustrada, decidió enterrarlo en su jardín. Hasta que en la secundaria, Gaion fue a pedir su registro familiar y fue a preguntarle a su tía dónde estaba su mamá muerta, supuestamente, su papá y sus hermanas mayores. Este le dijo dónde y fue así que llegó a Dubái. Su mamá no deja de mirar la cicatriz que Gaion tiene en la mano y le dice que sabe muy bien por qué la abandonó. Y es que Gaion tiene un comportamiento peculiar. No sabe expresar sentimientos debido a su trastorno de personalidad antisocial y solo lo ha aprendido viendo los gestos que le enseñó su abuela. Además, le gusta infringir dolor. De niña, una vez pedía, una y otra vez, diseccionar a una rana. Su abuela le trajo una y cuando hizo el corte, su abuela también le hizo uno en la mano. Ambas se quitaron el aire. Lo hizo para explicarle que si provoca dolor, ella también lo obtendrá, y que si incluso mata a alguien, ella también la eliminará, que así son las reglas, y de esa forma es que Gaion aprendió, algo que su madre ni siquiera intentó, y se despide diciéndole que si vuelve a hacer llorar a su abuela, será ella misma quien apriete su cuello. Gaion se va a un tour al desierto y mientras va caminando se mensajea con su amiga y le cuenta que ese desierto es perfecto como para enterrar a una familia entera. Minji, su amiga, le dice que no piense eso y le menciona el tic-tac. Gaion lo hace para mandar lejos a sus pensamientos hasta que se tropieza con una lámpara y ella comienza a golpearla contra la arena, imaginándose el rostro de su madre. Tira lejos la lámpara pero regresa a ella y vuelve a caer. La toma, comienza a agitarla y escucha como gritos. De repente se desata una tormenta de arena y frente a ella aparece Iblis. Ella está apuntándolo con su horquilla de cabello, para nada asustada. Iblis le huele y le dice que ella es la misma quien lo aprisionó y luego pierde toda seriedad porque comienza a tropezar con su propio cabello y Gaion termina yéndose. Ella llega a su hotel y se encuentra con el genio en su habitación, pero sigue ignorándolo, por lo que él, desesperado, le pregunta si acaso no lo recuerda de hace 983 años y que es el genio de la lámpara, pero ella le dice que no. Él comienza a contarle toda su historia. Ella se queda dormida, pero al despertar, él continúa diciéndole que en su acuerdo con Dios, que si la persona que lo liberaba era un humano, él se sometería a este, pero que si lograba corromperlo, Dios le daría la libertad de moverse entre el cielo y el infierno. Es justo ahí cuando ella comenzó a agitar la lámpara. Él le explica que solo debe pedirle 3 deseos. No vale revivir muertos ni viajes al futuro, y le cuenta sobre sus vidas anteriores, que él no las vio, pero sí sabe, que es algo como su sirviente. Agrega que ella murió como heroína en esas vidas anteriores, pero que parece que ahora no es nada de eso, y podrá corromperla sin problemas. Le insiste una y otra vez para que pida sus otros deseos, pero lo único que quiere ella es deshacerse de la lámpara, pero él siempre termina volviendo a ella porque es su ama. Incluso cuando la lleva volando al edificio más alto y ella lo lanza desde ahí saciando su necesidad de hacer daño, él sigue regresando a Gaion. Es así que el genio se da cuenta que ella tiene este comportamiento peculiar y la toma del cuello y le pide que ruegue por su vida,
que pida su primer deseo y agrega que no ha cambiado y que una vez que pida los 3 deseos, la eliminará. Ella emocionada le dice que lo haga ahora, que de verdad se está divirtiendo, que estaba tan aburrida de la vida pero que ahora su corazón latió 1000. Ambos se elevan y el genio la suelta pero vuelve a atraerla hacia él y le advierte que si vuelve a poner un dedo sobre él, exterminará a todos los humanos solo para verla sufrir y se va. Aion regresa a Corea y el genio con ella. Cuando su abuela la ve, pregunta quién es ese larguiducho que viene con ella. Aion se sorprende de que lo puedan ver y les dice que no es ningún pretendiente y que solo compartieron habitación. Luego se lo lleva a solas, le da varias prohibiciones, como hacer magia o aparecer frente a otros. Él responde que si no puede hacer nada entonces que mejor lo mate, que pida un deseo, pero responde que no va a desperdiciar un deseo en algo que puede hacer por sí misma, y va a hacerlo, pero llega su abuela preguntando por qué habla sola, y que baje esa herramienta, que es una de las reglas, no eliminar a nadie. Aion deja la herramienta y acerca su reloj a su oreja para calmarse, escuchando el tic-tac. Eso le enseñó a su abuela a hacer para poder calmar su ira y así controlarse. Un día, Aion le preguntó a su abuela cómo hacer para dejar de vivir con ella. Su abuela le respondió que debe ser la mejor estudiante, ingresar a la mejor universidad y ser el orgullo de su pueblo. Y pues, todo eso lo logró. Esto ahora le cuenta la abuela a Iblis. Por otro lado tenemos a Ryu Soo-hyun, un empresario dueño de muchos edificios y campos de entretenimiento, quien piensa que para los humanos estar sin dinero significa el infierno, y él no quiere vivir eso, por eso quiere ganar más y más. Iblis se dice que necesita saber si Gaion valora la vida de los demás, y va al taller donde ella trabaja y se presenta jugando con una llama en las manos. Gaion le dice que no haga eso ahí porque hay mucho material inflamable, y él le dice que lo hará, pero si usa su deseo para pedirlo, y lanza la llama provocando un incendio y activando el rociador de agua. Ella le dice que cuando salga lo eliminará y procede a salir por otra puerta dejándolo sorprendido e intentando ponerse a resguardo porque ella comienza a golpearlo diciendo que si quiere puede quemar todo el mundo. Y si lo golpea es solo porque interrumpió su rutina de ejercicios. Llegan los bomberos pero ya no hay ningún incendio, solo Aion golpeando a Iblis y él, para no meterse en más problemas, le dice que no pasa nada, que está bien, a pesar de tener el cráneo hundido y un brazo torcido. Y por esto se dice que, como lo suponía, no le importa la vida de los demás y que la amenaza que le dio no le importó ni un poco. Mientras que Gaion le explica a su amiga, quien le sugiere salir de la rutina, que ella no puede hacerlo, porque eso significaría un peligro, que todo se lo prometió a su abuela y que el día que ella muera ya no habrá más reglas, por lo que podría ser capaz de eliminar a alguien, por lo que planea morir cuando su abuela lo haga. Billy le dice que ella no sería capaz de eliminar a alguien. El genio vuelve a buscarla e insistirle para que pida sus deseos, y ella le propone que le pruebe que los humanos se vuelven corruptos, y que no son los seres amables que su abuela le ha dicho, que ella nunca se equivoca, y que le conceda deseos a 5 personas, y si al menos 3 de ellas se vuelven corruptas, ella pedirá sus 3 deseos de inmediato y podrá eliminarla, y que lo haga ya mientras va pensando en sus otros 2 deseos, que usa su primer deseo para eso, para que le demuestre que los humanos son corruptos. Iblis le asegura que perderá ese primer deseo mientras ella lo obliga a colocarse un prendedor para cuando él se aparezca y sepa que solo ella puede verlo. Se cruzan 5 personas, mejor dicho 4 y un perro. Ellos son los 5 seres que serán corrompidos e Iblis agrega que él lo hará porque de todos los genios, él es el único que puede invocar al infierno y que en este mundo lo conocen como Satán. Al día siguiente le cuenta a su sirviente y la verdad es que está preocupado porque ese deseo demuestra que ella es desinteresada, justo como en el pasado. Incluso está considerando huir de ella y esconderse hasta su siguiente vida. Pero termina apareciendo frente a ella para que ella le consiga una pluma. Eso le dará el poder de saber la verdad. Están en la azotea de un edificio y llega el empresario, Soo-hyun. El genio empuja a Gaion y Soo-hyun corre detrás de ella para salvarla, mientras que ella está emocionada gritando. Llegan al piso a salvo y Gaion saca la pluma y corre, mientras que el genio llama a Soo-hyun hermano. Resulta ser un ángel. Gaion escribe en un cuaderno con la pluma. Debe poner solo verdades o la pluma se corregirá sola. Escribe que es una carga para su abuela y la tinta se corrige escribiendo que es la fuerza de su abuela.
Entra su abuela y se lo dice, y la señora responde que quizás no era tan inteligente como creía si no se había dado cuenta de eso. La lámpara se le aparece a la primera humana, una trabajadora de un supermercado que siempre es regañada por su supervisora. El genio le ofrece concederle los 3 deseos. El primero fue convertirse en la gerente de la sucursal del supermercado. Por otro lado, el genio y Gallón van a comer y luego él la lleva a la Torre Alta de Seúl con la condición de que no lo vuelva a empujar. Están ahí y ella le menciona que ya casi está oscuro. Quizás no note que no tiene emociones y que en ese sentido le gusta. Eso lo sorprende y él pregunta por qué le gusta. Y ella responde que es porque no necesita leer sus emociones, además porque es fuerte y brilla, y menciona una lista de cosas que le gustan, como su abuela, su amiga, su taller, las ranas, y ni lo menciona, así que él agrega que va a escalar en esa lista, y que le regalará la oscuridad y provoca un apagón en toda la ciudad. Él le dice que ahora pueden mirar las estrellas, y ella se queda mirándolo, y agrega que lo haga. Y recuerda que Min-ji le dijo que cuando un hombre le dice eso, lo siguiente es besarse. Le dice que siempre quiso intentarlo. Él responde que no lo hará, y ella le pide que se quede quieto. Y ¡zas! Lo besa, rápido. Y se pregunta si acaso así son los besos, y le vuelve a dar otro. Y sigue intentando hasta que lo suelta, diciendo que no es algo lindo, y él está como ofendido. Y diciendo que es diferente cuando él lo hace, va y la besa. Se besan. Y un buen rato, hasta que se encienden las luces de la ciudad y brillan mucho más que antes. En casa, Gayon hackea las cámaras de seguridad de la torre para guardar el momento del beso, mientras que el genio está en pánico. Sale pero intentando esconderse de ella, pero cuando lo ve, lo primero que le dice es que se besen, y él se esfuma. Ella lo busca todo el día para pedirle lo mismo, besarse. Lo encuentra y él le pone la excusa de que uno no se besa cuando quiere, que hay reglas, y se inventa que debe estar lloviendo y que debe ser después de una bebida. Y ahora Gayon se ha obsesionado con saber cuándo lloverá y anda mirando su reflejo, repitiendo que es muy bonita. El genio está preocupado de que él haya provocado eso después del beso, pero Sade le dice que el narcisismo es una característica de los psicópatas. Esto deja más tranquilo al genio, quien se dice que el beso lo sintió como el primero, después de más de 1000 años de no besar a nadie, a lo que Sade agrega que ese beso ha sido el primer paso para corromperla. Gayon está en el taller y llega a Sohyun. Ella le pregunta qué es realmente. Él responde que un ángel, y ella agrega que es raro un ángel con alas negras, y que le es más raro aún que cuando él hace voluntariado y entrega un plato a algún anciano, este muere el día siguiente. A lo que él responde que visita a los ancianos moribundos para darles paz, y agrega que Dios lo mandó a estar en esa zona para que, en el caso que Iblis incline su cabeza ante un humano, él sea quien lo decoche, y que por eso hará todo lo posible para que Iblis no la tiente. A lo que ella responde que es tarde, que ya la tentó. Sohyun regresa a su casa furioso, mientras que el genio se mete en problemas de nuevo con la policía por no pagar en una tienda, y Gayon tuvo que ir a sacarlo y le increpa que por qué no le pidió ayuda al ángel. A lo que Iblis responde que Ejyael o Sohyun son diferentes y no se llevan bien, y que liberaron una batalla cuando los ángeles exterminaron a los genios, que Ejyael lideraba a los ángeles. Volvemos con los deseos de la que pidió ser gerente, pues ahora se arrepiente porque sus compañeras le reclaman haber cambiado su actitud hacia ellas, y ahora le pide al genio que le regrese 20 años atrás y que la haga gerente de la tienda. Así, hasta ahora podría haber juntado muchísimo dinero. Por otro lado, una familia se ha mudado a una mansión. El hijo posee un anillo y en su casa habita otro genio, al parecer, atrapado. El papá de este niño ha ido a ver a Gayon a entregarle una bebida. Esa noche llueve y Gayon sale a comprar bebidas y anda en búsqueda del genio. En ese lapso deja de llover y cuando lo ve, ella furiosa le grita que llovió y no lo encontró, mientras que él le pregunta quién era el tipo que fue a su taller, pero ella se va porque aparece el perrito. El genio aprovecha y le da el discurso de los deseos al perrito. Iblis le dice que primero vaya y le avise a todos los perros que dejen de ladrarle a Gayon, y que después lo convertirá en un hombre encantador de 40 años según su primer deseo. Y claro que se lo cumple. Un tipo como Daniel Henney, pero con los mismos hábitos de un perro. Sohyun ha ido a dejar comida a un anciano, y cuando está de pie se ve la silueta de
la muerte. Al día siguiente, la abuela de Gaion va a preguntarle por qué escribe cosas raras en ese cuaderno, y ella va a contarle al genio, que se sorprende al escucharla, así que ella le sugiere guardar la pluma y el cuaderno en su lámpara, y es así como ella entra ahí, y ella le comenta que ya él le contó lo que le pasaría si se inclinaba la cabeza ante un humano, y que hay algo que no le gusta de él, así que será mejor que le gane. Y él responde que no diga eso porque si él gana, ella terminaría sin vida. Cambian de tema y terminan llevando muchos muebles a la lámpara, haciéndolo un lugar más acogedor. La abuela entra a la habitación y escucha murmullos salir de la lámpara, y la agita haciendo que ellos adentro terminen uno sobre el otro. Y ella le dice que su abuela parece que dijo que llovía, y que solo les falta algo con alcohol. Él no se opone, y van saliendo a comprar juntos, pero Gaion encuentra a su abuela llorando, y al preguntar le dicen que el artesano, el que le enseñó a tallar, ha muerto, y que era un amigo muy querido por su abuela, y que por eso llora, por la tristeza. En el velorio, Gaion escucha a su abuela decir que no sabe qué pueda pasarle a ella, tener alguna enfermedad, y que Gaion no sepa atenderla, o incluso podría morir dejándola sola. Es por eso que le pide a Iblis su segundo deseo, que haga que su abuela sea joven de nuevo, de su misma edad, pero que no lo haga ahora sino dentro de 3 días. Más tarde le dice a su abuela que en 3 días se irán a Hawái, que no puede decir que no porque ella tiene todo pagado y que debe presumir su viaje con todo el pueblo. Y su abuela comienza a decirle a sus vecinas y amigas. A algunas la envidia les gana, mientras que otras se alegran por ella. Por otro lado, a la gerente del supermercado no le va bien con su familia. Se acaba de enterar que su hija está embarazada y que no piensa estudiar en la universidad. Se dice que eran muy unidas cuando solo era cajera en el súper y el genio aparece recordando que todavía le queda un deseo y que puede deshacer todo lo que hizo, a lo que ella responde que sería un desperdicio. Pasan 3 días y el segundo deseo de Gaion se cumple. Su abuela Miyu despierta rejuvenecida y cuando se mira al espejo, al inicio le cuesta reconocerse, incluso cree estar soñando y se desmaya varias veces. Y Gaion admite que fue por un deseo que pidió. La abuela cree que fue por el cuaderno y no por el genio. Esgael ya sabe que el segundo deseo de Gaion es uno honesto, pero se dice que no siempre los deseos con buena intención conducen a algo bueno. Mientras que Miyu, la abuela, está descontrolada por lo que Gaion, a su modo, decide ponerle reglas, y el genio, de pura casualidad, ha descubierto cómo trabajar para ganar dinero. Una noche, un hombre atropella a un ciervo dejándolo moribundo. No siente pena por el animalito, y ahí aparece el genio dándole el discurso de los deseos, y el hombre, a modo de burla, le dice que entonces reviva al animal. Lo hace y el ciervo se va corriendo. Y el tipo se llena de furia diciendo que no debió desperdiciar así el primer deseo. Y lo va a golpear con un fierro, pero el genio desaparece haciendo que el auto del tipo vaya contra él. Y agrega que puede ser su amo, pero eso no significa que puedan controlarlo. Y lo lanza contra el camioncito diciéndole que volverá cuando piense bien su segundo deseo. Al día siguiente, Sada le informa al genio que ese hombre que le llevó un café a Gaion es un compañero de la universidad e Iblis viaja al pasado para verlos en un taller de vals y escucha cuando le dice que gracias a que ella no ganó la beca para ir a estudiar a Medio Oriente, es a él quien irá. Y a la salida, Iblis hace que se caiga y se lastime la pierna. Pero este tipo tiene algo raro. Tiene muy vigilada a Gaion. Él, Yunu, es el padre de la familia que recién se ha mudado y afuera de su casa hay muchos hombres con tatuajes peculiares, entrenando o pasando el rato. Por otro lado, el genio se le aparece a otra de las personas escogidas. Esta vez es una cajera del banco, ex compañera del colegio de Gaion y que le tiene envidia. Y está un poco de cólera, se podría decir. Y como primer deseo, pide que todo el dinero de la cuenta de Gaion se pase a su cuenta. No quiere ser rica como ella, sino que quiere el dinero de ella y dejarla sin nada. Gaion apunta el deseo en su cuaderno y abraza al genio diciéndole que pidió que lo cuidara y que si pierde, después ya no podrá hacer eso, y comienza a darle palabras y palmaditas de consuelo. Este gesto desencaja al genio y se activan unas escrituras en el lugar. Ella lo hace a un lado cuando él le dice que ese reloj de arena no es un reloj, sino es como un ataúd, y que es ella. Lo encerraron con un puñado de ella. Gaion acerca su dedo al objeto y recuerdos de su vida pasada comienzan a llegar a ella.
además de una visión de ella riéndose ahí sentada. Él le pregunta y ella le dice que esa imagen final lo soñó, que ya estuvo ahí, solo que la decoración era diferente. Esa noche, Yael va a visitar a Gaion para decirle que ha ido para ayudarla a decidir su tercer deseo, que el objetivo de Iblis es eliminarla, pero no sabe por qué, y agrega si quiere acompañarlo al momento y lugar en que murió en esa vida. Gaion le dice que no confía en él, agarra una pala y ¡zas!, lo golpea. Al día siguiente, llega la policía al taller preguntando si han visto a una mujer. Ella dice que no y le toma una foto, pero va a revisar junto a un trozo de la farola del camioncito de ese señor que atropelló al animalito. Días después, las vecinas y amigas de Miyu, la abuela, están preguntándose por qué no contesta su teléfono y que quizás la joven que ven ahora con Gaion fue su cómplice para eliminar a su abuela, porque una noche la vieron excavando en el jardín. Así que al día siguiente van a casa de Gaion y hacen un escándalo cuando de repente el jefe de la comunidad recibe una videollamada de Miyu, versión abuela. Gaion ya sabe que es el genio. Esta llamada deja más calmadas a las vecinas y cuando se van, Miyu le dice a Gaion que ya no se expondrá tanto para no perjudicarla. Por otro lado, la cajera del banco usa su segundo deseo para pedir que el límite de transferencia sea el máximo, y es que día a día solo ha ido recibiendo cierta cantidad, lo que permite el banco. Gaion anota el deseo en el cuaderno diciendo que obviamente no le gusta eso, pero que si es para validar la humanidad, no le importa perderlo. La cajera llega a su trabajo y su jefe la llama para preguntarle por qué hay transferencias diarias de la cuenta de Gaion a su cuenta. La cajera alega no saber nada, pero su compañera agrega que han revisado que ha entrado varias veces a revisar información de Gaion y le piden que hable con Gaion antes de que vengan a fiscalizarlos y terminen despidiéndolos. Esa noche, Gaion va a buscar a Yael y le pide que la lleve al momento en que murió. Un grupo de personas va caminando por el desierto. Esta es la vida pasada de Gaion y otro niño. Son de Goryeo, antigua Corea. Y al acercarse, unos perros salvajes comienzan a querer atacar y lanzan al niño que tiene cojera para que lo ataquen. La niña llora y a su lado aparece la lámpara e Iblis aparece. El primer deseo de la niña es que salve al niño y que viva una vida muy larga. Él lo hace, pero para que viva una vida larga debe haber un sacrificio de sangre, y por eso elimina a las otras personas que trasladaban a los niños. El segundo deseo es que evite que vendan a más niños de Goryeo, así como lo hicieron con ella, por lo que él procede a bloquear el camino que conectaba a Goryeo con el Medio Oriente, pero provocó terremotos y tsunamis. Eso le cuenta a Yael a la niña cuando se encuentran, que sus deseos han provocado muchas muertes, y cuando aparece Iblis, la niña llorando le dice que se equivocó en sus deseos, que no quería que murieran personas. Él le dijo que no hay deseo perfecto, que para ganar algo se debe perder algo, e hizo que liberen a los perros para que la asusten, y le dijo que su último deseo sea un «por favor, sálvame». Pero en lugar de eso, ella le dijo que aceptaba el castigo, y que por favor, tanto él como ella reciban su castigo, que es lo justo, que ese es su último deseo, y murió. Iblis le pidió a Yael que interceda por él, pero no lo hizo y se fue. Muchos años después, el cuerpo se unió con la arena y ahí Gaion se acercó a observarlo, diciendo que su cara no es de ira, sino de dolor. Intenta tocarlo y en ese momento el reloj de arena comienza a funcionar, mientras que el genio se marea y a cada paso deja rastros de cenizas encendidas y tiene varias visiones. Yael le dice que Iblis no es el ser que cree, que solo quiere tentarla, por eso su próximo deseo debe ser uno honesto, a lo que ella pregunta que él es un ángel. Pero entonces, ¿por qué no hizo nada por esos niños si él estuvo ahí? Él responde que rezando, a lo que ella decide golpearlo. Sade también ha sentido un dolor en el pecho justo como Iblis, y mientras él se pregunta por qué tuvo esa visión de Gaion, Sade le hace ver que el reloj ha comenzado a correr, y que seguro es el tiempo que le queda para corromper a Gaion. Por otro lado, Yael está preocupado porque Gaion vio la verdad, que Iblis lamentó su muerte y que afortunadamente no se ha dado cuenta de esos 20 años que pasaron y que además la esperanza de vida de Gaion ha cambiado.
pero no sabe que Gaión sí se ha percatado que hay 20 años que faltan entre el tiempo actual y el tiempo que estuvo castigado el genio. Iblis se dice que el amor arruina a los hombres, por lo que hará sentir varias cosas a Gaión, incluso amor, y así podrá usar ese amor como arma. Por otro lado, Iblis hace que otra de las personas pida su deseo, que es que haya un alboroto en el pueblo, para poder generar contenido en redes. En eso, el hombre aparece en el bosque haciendo una transmisión, y al querer revelar con qué se tropezó, se encuentra con un cráneo. Y ahora, todos en el pueblo creen que Gaión es la culpable. Su abuela lo escucha y cuando su nieta le pregunta por qué llora, esta le dice que aunque la gente hable mal de ella, que nunca les debe hacer daño. Al ratito, la cajera va a gritarle a Gaión que debe ir al banco a decirle que es ella quien le transfiere el dinero voluntariamente, o si no, la denunciará, o que mejor pedirá un deseo, que la eliminen. A lo que Gaión responde que ella no ha cometido ningún delito y que si quiere puede eliminarla ahora mismo, pero que si lo hace será su abuela quien herede el dinero y no verá ni un centavo, y que si el banco la llama, dirá que la cajera es quien ha malversado fondos y que no le importa lo que pida al genio. Al final, ella pedirá que revierta todo, porque a ella también le queda un deseo. Sancte, el tipo raro del camioncito, usa su segundo deseo, regresar un momento exacto hace 20 años y se lleva un cuchillo con él. Al ver que es de mañana reniega porque él quería en la noche, y justo ven pasar a una niña Gaión, y el tipo sugiere divertirse un rato con la psicópata, a lo que el genio lo detiene y llegan a la noche. El tipo secuestró y eliminó a una chica en el sótano y le tiñó el cabello de negro, pero alguien lo vio y ahora sabe que fue su mamá y que ella nunca lo va a denunciar, por lo que ahora podrá seguir eliminando a mujeres promiscuas para depurar el mundo. Iblis se lo cuenta a Gaión y ella deduce que seguro ese es un asesino en serie y que el cadáver hallado puede ser de esa chica y que a la otra chica que buscaban pudo haberla eliminado él también. Y le dice al genio que lo pondrá en evidencia una vez que pida su último deseo. Además agrega que su abuela ya es joven y que la vida se ha vuelto aburrida de nuevo. Así que lo dejará ganar. Eso lo deja sorprendido y preocupado. Esa noche regresa al desierto a pensar en ella. Mientras tanto, en la mansión, el niño que cojea le está dando comida a un hombre. Esa noche, todo el pueblo se ha detenido. E Irem, la sirvienta de Israel, se encuentra con ese hombre. Shadi lo llama. Fue él quien hizo dormir a todos. Shadi es un genio quien quiere vengarse de Israel por eliminar a sus hermanos. Shadi tiene unas cuerdas en ambos pies que hacen pesadas sus pisadas, y solo quiere llegar a Iblis, y lo hace cuando están durmiendo. En la mañana, Sade llama a Gaión, a Israel y a Irem para llevarlos ante Iblis, y es que han atado sus manos con una cuerda y no puede moverse porque pesa mucho. Irem le cuenta que anoche se encontró con Shadi, y Gaión se entera que es un genio que controla el sueño con su canto. De repente, Gaión, de lo que estaba intentando liberarlo, hasta le corta una mano, pero la cosa es que logra liberarlo de las cuerdas. Más tarde, el genio va con Israel y le dice que la última vez que vio a Shadi fue en la batalla y que esos hilos hacen que sus pasos sean pesados. Israel le dice que Shadi tiene un amo que eligió él mismo al darle el anillo que habitaba y que es él, Iblis, el responsable porque el amo es ese ser arrogante e inmortal que creó. El niño en el que la niña usó su primer deseo. Iblis regresa al pasado y le ordena a Sade grabarse el olor del niño, para así poder encontrarlo en el pueblo. El niño lo ve y pregunta si fue él quien lo salvó, a lo que Iblis solo le dice que no se le ocurra hacerle daño a su hermano porque pronto lo buscará. Atrapa a Shadi y el niño le requinta por hacer dormir a todos, robar su hilo e intentar pedirle ayuda a su hermano. Y que lo único que quería saber es si Gaión también podría cortar su hilo en esta vida. Así que todo ha salido según su plan. Y lo que quiere Khalid, el niño, es convertirse en el amo de esa lámpara para él mismo poder cortar sus hilos y convertirse en el líder de los espíritus. Gaión le cuenta al genio que tocó la lámpara y tuvo una visión de un niño haciendo una alfombra, que ella estuvo a su lado y lo llamó Khalid. Salen y hacen pruebas con el hilo. No funciona en humanos, pero sí en espíritus. Y para que funcione debe darse de espíritu a espíritu.
Por la noche, Gaion va a ver a Sang-Te para decirle que sabe que él eliminó a la persona del bosque y a la chica que la policía anda buscando, además de provocarlo e influir para que su tercer deseo tenga que ver con reparar un error en el delito que cometió. Ella regresa a casa y le dice al genio que seguro Sang-Te regresará de nuevo al pasado y que debe entregarle su cuaderno a la Gaion de ese pasado. Además, le dice que le mintió sobre los años que estuvo prisionero. Y él no le cree, pero al ver que es cierto y que hay 20 años que faltan cubrir en su historia, tampoco entiende. Al día siguiente, el genio le dice a Gaion que deben volver a Dubái y lo hacen, junto a su abuela y amiga. Una vez ahí, ellos dos se separan del grupo y van a la zona histórica de Dubái, y cuando llegan a un mercadillo, él le pide que frote un objeto. Es como una vasija. Salen maripositas y dejan ver a una genio, la ex novia de Iblis. Los genios se quedan conversando y él le pregunta si alguna vez tomó el rostro de Gaion para engañarlo y estar frente a él. Ella le da a entender que nunca. También aprovecha en preguntarle por Shadi, y ella le cuenta que tuvo un hijo con una humana y tejía alfombras, pero el niño, que era mitad humano y mitad espíritu, murió. La genia le pregunta si después de todo el alboroto buscó a Gaion de nuevo, y él le dice que cómo es que conoce ese rostro si ella murió de niña. La genio le dice que no, que por ella tomó una ciudad entera y que si no recuerda deben ser los 20 años que le bloquearon. Por otro lado, Exrael va a visitar a otro genio, Sara, uno que cuidaba las flores y que ahora solo cuida la del inmortal, y le advierte que si Iblis viene a buscarlo y a preguntarle por lo que ya sabe, que no diga nada. Regresan a Corea y la señora del supermercado pide su último deseo, que se olvide que pidió los 2 anteriores deseos. Iblis lo cumple y le dice que los humanos siempre caen en la trampa. Gaion anota el deseo en su cuaderno y comenta que parece que ya perdió, pero Iblis le dice que no pierda la esperanza, que aún le quedan el perro y el de las transmisiones, y que además puede revertir todo con su último deseo. Ella responde que no, porque si no, no podrá atrapar al asesino, y además él perdería, y se pregunta si todos se dan por vencidos después del tercer deseo, que podrían pedir otro más. Y ella, al ver el rostro serio de Iblis, afirma si acaso los recuerdos desaparecen, a quién conocieron, qué perdieron o qué ganaron a cambio, así como que lo conocieron a él, y que si a ella le pasará lo mismo, pero que en cambio él sí la recordará. Él asiente, y a ella se le ponen los ojos vidriosos mientras dice que eso no es justo, y deja caer unas lágrimas. En la noche, después de una lucha en el espacio, Iblis le dice a Exrael que hay 20 años que no recuerda y que eso lo verán después, que lo primero es proteger a Gaion del niño, a lo que Exrael responde que no la quiere a ella sino a él. Quiere convertirse en su amo y que ese niño es el hijo de Shadi, pero Iblis agrega que ese hijo se supone que murió. Gaion está en su caminata en la montaña, como lo hace siempre en su rutina, y ahí se encuentra con el papá del niño, su compañero de la universidad, quien le pregunta cuántos deseos le quedan, y aterrado le pide que le responda, y que eso es lo único que le han mandado averiguar, y que si no le quiere responder, pues... y ¡zas!, le empuja por el acantilado. Pero esta caída no la está disfrutando como otras veces, ahora tiene miedo, mientras recuerda todas las cosas y personas que valora en su vida. Cierra los ojos e Iblis la envuelve y la salva, pero le llama la atención porque cree que se lanzó a propósito. Ella responde que no lo hizo y que el miedo le da miedo. Él agrega que entonces debió desear que la salvara, a lo que ella le dice que si pide su tercer deseo, lo olvidará. Él la abraza fuerte y ella corresponde a ese abrazo. Luego de ponerla en resguardo, va por el tipo y lo elimina de un golpe. Esto lo observa el niño y de repente aparece Exrael enojado y lo cachetea para liberar el espíritu y decirle que todos los deseos de ella han sido honestos hasta ahora y que el último también lo será. A lo que el espíritu responde que si su último deseo no es honesto, él se apoderará de la lámpara y será el amo del genio. Exrael le deja en claro que eso no sucederá, porque una vez que pida ese último deseo honesto, él podrá finalmente matar a Iblis y no servirá a ningún otro amo. Y le deja en claro que no interfiera con él, el ángel de la muerte, y se va.
En el pasado, el hijo de Shadi estaba enfermo y le reclamaba a su padre por no haberlo hecho inmortal como él. Shadi se encontró en el pueblo con el niño cojo y al reconocerlo como un ser inmortal, decidió cambiar de almas con las de su hijo. Esto lo hizo con la ayuda de Sahara, el otro genio. Sahara le cuenta esto a Iblis y agrega que por hacer eso lo castigaron y por eso su hermoso jardín se convirtió en lo que ve ahora. Por otro lado, Ishmael se encuentra con Miyu, la abuela, y le hace un comentario que evidencia que sabe quién es en verdad. Ella le pregunta por qué le dijo eso. Y él, enojado, se presenta como el ángel de la muerte, diciendo que si bien se ha hecho joven, eso no significa que su línea de vida se haya extendido. Y por lo que hizo no será castigada, que igual irá al cielo por cuidar amorosamente de su nieta. Y antes de irse, le dice que cuando el ciruelo de su jardín comience a florecer, ella morirá. Mientras tanto, en el banco los funcionarios se disculpan con Gaion y le devuelven todo el dinero que fue transferido a la cajera, y antes de irse pide que ese dinero se lo den en efectivo. Por la noche, el niño va al taller y le cuenta a Gaion que no sabe toda la verdad, y le pide que le haga un favor, que use su último deseo para él, porque quiere poner fin a su inmortalidad, esa que ella inició. Gaion analiza su rostro y menciona que le miente. Lo ataca con una herramienta, pero esa herida se regenera de inmediato, y terminan yéndose sin armar más alboroto. El genio va a ver a Shadi y este le dice que se arrepiente de haber cambiado de cuerpo a su hijo, a lo que Iblis responde que lo más seguro es que el último deseo de la humana sea uno honesto y que ya ha decidido ir al infierno y que si quiere proteger a su hijo lo mejor será que deje de intentar convertirse en su amo, porque si no lo eliminará. Shadi le dice que intentará retenerlo lo más posible, que es lo mejor que puede hacer por ahora. El perrito convertido en humano, que aprovechó su forma humana solo para encontrar a la familia que lo abandonó, regresa, ya enfermo, a pedir su último deseo, que lo conviertan de nuevo en perro para poder ir a despedirse en su forma de perro de su hermanito, el niño de su familia. Pero no llega a hacerlo. Gaion le pregunta a Iblis por qué no regresa al pasado donde está Khalid y ver qué pasó realmente. Él responde que ya lo intentó, pero que parece que se lo están ocultando, que él también pidió 3 deseos. El primero, poder enviar al infierno a los humanos al cumplirles 3 deseos. El segundo, poder salir de la lámpara para poder corromper a un nuevo amo. Y el tercero, no lo recuerda, pero parece que sí llegó a pedirlo. Y recuerda que el genio del jardín le dijo que hubo otra semilla que llegó al jardín, la de una niña del este, que murió pero volvió a la vida y floreció durante 20 años antes de desvanecerse, que esa semilla estuvo en floración en su memoria. Iblis agrega que no sabe qué deseó, pero cree que tuvo un final sombrío y que tiene miedo. Por otro lado, Gaion está en la lámpara y le pregunta al genio qué significa todo lo que ha escrito en las columnas, muros y pisos. Él le dice que no hay nada, y ella con un plumón comienza a calcar las palabras en árabe que ve. Algunas no tienen mucho sentido, pero luego comienza a leer uno que dice que a pesar de que te dije que soy un genio, le sigues pidiendo deseos a las estrellas, y sigues deseando que me vaya bien. Y ella, Gaion, sugiere que pueden ser fragmentos de sus recuerdos, de ambos. El asesino convoca al genio, por lo que Gaion le entrega la libreta al genio y menciona que intentará salvar a la chica y le deja en claro que debe cuidarla, y que si le pasa algo, que se asegure de que sea él quien la elimine, y si él va a morir, que debería hacerlo por ella. El genio asiente. El tipo pide volver al momento antes en que eliminó a la última chica, que quiere volver a disfrutarlo y que no la teñirá para que así no lo conecten con el caso de hace 20 años. El genio sugiere hacer unos cambios para que le salga mejor, y Sancte le dice que haga lo que crea conveniente. Se lo cumple e Iblis va a entregarle el cuaderno a Gaion del pasado, y ella se va con él al lugar para llegar antes de las 9 que ocurre el hecho. El genio hace algo y Santa extrañado ve su celular, y son las 9:10, y ve a la chica acercarse y se dice que ya a esa hora la había eliminado. Pero no le da importancia y agrega que quizás se equivocó, y la ataca, pero aparece Gaion para golpearlo una y otra vez. Está disfrutando el momento. Llega la policía y el genio les dice lo que intentó hacer y que seguro pronto alguien descubrirá un cadáver en el bosque y que Sante es el culpable. Salen de la estación
y él le menciona que se comporta igual más adelante, y que verla así hace que la extrañe. Regresa al presente y ella despierta con ese nuevo recuerdo, y hace que se ponga nerviosa y se emocione, por lo que finge dormir cuando él llega, y cuando creía que se había ido, el genio aparece a su lado y la besa. Le promete recuperar todos los recuerdos de ella, los que estaban escritos en la lámpara, donde la palabra más común era mi amor. Y se vuelven a besar, ambos con mucho anhelo. El genio va a buscar a Yael para decirle que descubrió que usó la pluma que le robó para escribir en la lámpara, y que para que se cumpla el último deseo de la niña, ella revivió. Y él se volvió a reencontrar con esa reencarnación de Gaión, y que si su furia pudo destruir ciudades, significa que pudo haber perdido a quien amaba, que perdió a Gaión, y le ruega que le diga cuánto le queda de vida a Gaión para así poder prepararse. Yael no admite nada y desaparece. Yael va con su sirvienta y le dice que Shadi volverá a dormir a todos, y que ese día solo debe hacer una cosa. Miyu escribe a sus amigas que pronto se irá a un lugar más lejano que Hawái y que por favor cuiden de su nieta. En casa comienza a pedirle al genio que cuide a Gaión y que no discutan tanto. Más tarde, el genio le pide a Gaión que no se separe de la lámpara y lo convierte en un tomatodo, y agrega que el niño volverá a intentar atarlo, y que si lo logra, ella debe usar su último deseo para salvarse, un deseo honesto. Ella le dice que parece que ya decidió a dónde irá, pero que ella no lo permitirá. Días después, Gaión vuelve a viajar a Dubái e intenta liberar a la genio frotando su envase, pero ya no está, y se da cuenta que la están siguiendo. Intenta escapar pero es acorralada, saca su horquilla para defenderse, pero la genio los desaparece y admite que la estaba evitando. Gaión le pide que le cuente todo lo que sabe de ella del pasado, que ese es su primer deseo. A lo que la genia responde que ella no puede cumplir deseos, solo Iblis, pero al final accede a contarle. Le dice que alguien la eliminó, y por eso Iblis desató su ira destruyendo una ciudad entera. Iblis aparece frente a ella y la abraza diciendo que lo asustó, y ella agrega que fue a ver si recordaba algo, pero que sigue abrazándola, quizás así lo haga. Pero quien termina viajando al pasado es él, y aparece frente a la vida pasada de Gaión, quien le dice que se ve diferente y que sí está listo para irse. En eso una luz se enciende en él, y eso sucede cuando alguien lo invoca para pedir un deseo. Ella le dice que su amo es Mutalib, y que seguro ya va a pedir su tercer deseo, lo que significa que esa noche ellos dos irán a Goryeo y regresa al presente. Mientras tanto, en Corea, una de las vecinas envidiosas descubre que Miyu es la abuela, pero en su versión joven. Y las personas que vigilaban la casa ya se lo han contado al niño, diciendo que así ocultó a su abuela y que es hora de eliminarla. Y en Dubái, el genio se vuelve a transportar al pasado justo frente a él mismo. Pero antes de encontrarse con la vida pasada de Gaión, Iblis va paseando por el pueblo y la reconoce por el olor, y le pregunta cómo es que está viva y si acaso no lo reconoce. La observa y se dice que definitivamente es ella por las cicatrices de las mordeduras. Ella decide ignorarlo, pero él hace que se tropiece y bote los dátiles que vendía y le da un pago por el daño provocado. Es así como él comienza a observarla y se acerca a ella. Un día, ella va con sus monedas a comprar un camello para regresar a Goryeo, pero le roban. En ese momento, Iblis elimina al ladrón y le devuelve las monedas. Pero ahora reacciona con miedo porque ha visto cómo ha eliminado a alguien como si nada, y le dice que no quiere volver a verlo. Más tarde, él vuelve a aparecer frente a ella disculpándose en cierta forma por lo que hizo, y él pregunta si quiere que la lleve a Goryeo, que conoce un poco el camino. Ella promete reunir de nuevo el dinero para poder comprar un camello e irse con él para que la guíe. Iblis comienza a sentir cositas. Y mientras sigue a Gaión, es que conoce al hijo de Shadi, quien lo reconoce y le pide que le conceda el deseo de convertirse en un espíritu para así poder curarse de su enfermedad, y le promete darle esa alfombra como ofrenda, que tiene hilos que pueden atar a los espíritus. Iblis se niega a recibirlo diciendo que no puede cumplir su petición. Por la noche, él la ve cosiendo con muy poca luz, por lo que la lleva al interior de la lámpara y ahí la escucha muy atento contar sus historias sobre cómo es Goryeo y lo conmueve.
Y una noche él hace que ella pueda enviar sus deseos al cielo, como el de querer regresar a Gorio, pero también hay deseos que piden por él, como que no pase hambre o que nadie se pierda en su mirada encantadora. Poco después, Iblis roba una pluma de Ajyael y comienza a escribir en los muros y pisos. En todo ese tiempo estuvo más preocupado en ayudar a esa vida de Gaión que en corromper humanos. Pero un día, mientras conversaban, alguien lo invocó haciendo que se pregunte por qué tendría un nuevo amo si está atado al último deseo de ella. Pero igual va con la idea de corromperlo y con quien se encuentra es con el hombre que guiaba la caravana donde llevaban a los niños de Gorio. Mutalif pidió como primer deseo ser la persona más rica del mundo y se lo cumple. En su segundo deseo le pide que elimine a todo aquel que lo menospreció. Iblis duda y piensa en la reacción que tuvo Gaión, pero igual lo cumple, y muchas personas comienzan a morir. Un día este hombre encuentra a Gaión y le ofrece cualquier cosa que quiera en agradecimiento por la comida que le dio cuando no tenía nada, pero ella responde que no quiere nada que no obtenga por su propio esfuerzo. El hombre se ofende y como tercer deseo le pide que quiere a una mujer y que esa mujer se quede a su lado para siempre. Iblis se lo concede, pero cuando descubre que esa mujer es Gaión, enojado aleja a todo aquel que se le acerque y comienza a eliminar personas para que no la atrapen. Iblis va tras ella pero cae, y es porque el niño ha atado el hilo que atrapa espíritus. Atrapan a Gaión y ahí ella reconoce al niño y también reconoce la alfombra de Khalit, así como su anillo. El niño comienza a gritar que esa mujer ama a Iblis, y eso enfurece a Mutalif, que comienza a decir que si ella no es de él, no será de nadie, y le atraviesa la espada. Iblis logra sostenerla y escuchar cuando le dice que en Gorio todos tienen 4 vidas, y que espera que la visite en una de ellas. Iblis invoca su lámpara y pide que alguno de ellos se convierta en su amo y que use uno de sus deseos para salvar a esa mujer. Se los implora. Y un hombre toma la lámpara diciendo que lo hará, pero su primer deseo es que lo hagan más rico que Mutalif. El segundo es tener más oro, e Iblis desesperado le ruega que por favor use el tercer deseo para ella, pero el tipo le pide más oro. Gaión se disculpa con él por dejarlo solo y muere, pero su mano al caer rompe el hilo, y cuando él comienza a llorar desesperado pidiendo que la revivan, comienza a caer una lluvia de oro. Iblis hace a un lado su dolor y hace aparecer su espada y atraviesa a Mutalif. Toma el cuerpo de Gaión y llorando sangre desata su ira y la arena comienza a cubrir la ciudad. Todo esto lo ha visto el Iblis del futuro diciendo que el último deseo de la niña se cumplió, que ambos fueron castigados, mientras que el niño agrega que él se convirtió en un alma errante hasta que los encontró a ambos, y que su castigo aún no ha llegado a su fin porque ambos siguen unidos por 3 deseos en esta vida también. El niño le dice que su castigo por salvarlo es eso, y que cualquiera sea el último deseo de ella, que la proteja, que nació para ser malvada pero sigue siendo honesta. Iblis se disculpa con el niño y le desea que su alma logre descansar en paz, y al tocarlo comienza a desvanecerse. Iblis del pasado se quedó por años al lado del cuerpo de Gaión y pidió a Dios que por favor le permita conocerla en alguna otra de sus vidas, que aceptará el castigo que crea que merezca, pero que por favor le permita volver a verla. Miyu va al consultorio de Minji llorando diciendo que le duele mucho la muela de juicio, mientras que la vecina ha convocado a los vecinos para ir a casa de Gaión a gritar que ella también quiere ser joven. Hace toda una escena y sale corriendo a buscarla a los campos de sembrío hasta que aparece un auto y la atropellan frente a todos. Del auto baja uno de los sirvientes del niño hablando con la policía diciendo que atropelló a alguien frente a la casa de Gaión. Iblis aparece frente a Gaión y le dice que le devolvieron sus recuerdos y que él fue el causante de su muerte. Ella le dice que no importa porque es el pasado y que lo que ahora importa es el presente y que quiere que vayan juntos al futuro, que pueden cambiar aunque no sepan qué pueda suceder. Ambos regresan a Corea y se enteran de lo que pasó, por lo que por ahora esconden a la abuela y a Minji en la lámpara y dejan a Sade para que las proteja. Gaión saca todo su dinero de su caja fuerte y va a buscar a la cajera. Le entrega todo el dinero y le pide que le venda su último deseo, mientras la amenaza con quemarlo si no acepta. Agrega que si cambia a última hora el deseo, ella usará su último deseo para deshacerlo. La cajera invoca al genio
y le pide que le diga a Gaión que pidió exactamente lo que ella quiere. Egiael aparece frente a ella y le dice que no siga interviniendo y que él solo quiere cumplir su objetivo, que es degollar a Iblis. Que si el genio sigue vivo es porque Dios quiere que cumpla esa misión, a lo que ella responde que solo está lleno de envidia y tiene un complejo de inferioridad y que no lo eliminará porque su último deseo será muy egoísta y que ella siempre, desde el inicio, ha sido mala. Más tarde, Iblis le dice que la cajera y el youtuber pidieron sus últimos deseos y que no fueron egoístas. Gaión agrega que eso significaría que al final ella no morirá, pero él le dice que está como en un empate, y es que el deseo de la cajera fue porque recibió dinero a cambio. Él va a irse, pero ella lo abraza fuerte. Se abrazan. Tienen miedo. Egiael comenta que ambos están intentando salvar al otro, pero al final uno debe ser destruido, y que si Gaión salva a Iblis, no va a poder terminar esa guerra. Mientras tanto, el niño toma los hilos y Shadi ya no puede seguir reteniéndolo más y le dice que cantará para hacer dormir a todos. El niño se destruye las orejas para no dormirse y en eso aparece Iblis. El niño le ordena cantar ya, mientras que Irem ha ido a la casa de Gaión a tomar el tomatodo, la lámpara, que fue lo que le ordenó Egiael. Iblis queda encerrado en lugar de Shadi, y el niño rompe los hilos de su padre, quien cree que ha sido liberado, pero no, porque el niño lo elimina. Y mientras se desvanece, le dice a Iblis que no olvide lo que le pidió. Para eso, ellos ya han atrapado a Gaión y van a decirle que pida su último deseo, si no, a los que más quiere sufrirán. Que ese deseo debe ser transferirle a él la lámpara, pero ella se niega, por lo que el niño va a golpearla y ella se desvanece. Y es que su deseo fue que cuando ella diga una frase, de inmediato debe ser trasladada al lado de Iblis. Y así sucede. Gaión rompe las cuerdas y se las entrega para que él pueda atar al niño, que también es un espíritu, pero no contaban con que Irem entregaría la lámpara al niño como un regalo. El niño se pregunta por qué aún ve la lámpara y se da cuenta que Gaión lo engañó y aún no pide su último deseo. Iblis va a recuperar su espada de Dubái y va al jardín del genio. Ata el hilo a su espada, pero aparece Egiael diciendo que si golpea a esa flor con su espada antes de tiempo arruinará sus planes y que nunca debió reencontrarse con Gaión, que ella pedirá un deseo honesto y así él podrá finalmente degollarlo. Y Gaión perderá todos los recuerdos y será condenada al infierno, como lo que es, una psicópata. Porque ese es el castigo por ser amada por Satán, en su vida anterior y ahora. Iblis responde que espera que ella sea feliz y que sí, lo olvidará y su vida normal como psicópata continuará, pero seguirá siendo una persona honesta, justo como quiere Dios, y que fue seguro por eso que se reencontraron y que él también debe inclinarse ante ella. Comienzan a luchar para dar fin a la guerra, mientras que en el pueblo el líder comienza a movilizar a sus personas, esto por un pedido que le hizo Gaión. El genio y el ángel de la muerte se siguen enfrentando mientras que el niño entra en la lámpara para sacar a la abuela y a Minji de ella con engaños. Están en la mansión viendo cómo Sade en su forma original elimina uno a uno a los sirvientes del niño. En eso, Sade ve que las van a atacar y se lanza sobre el niño que tiene los hilos en su mano. La abuela nota los hilos y se da cuenta de que ese es el día de su muerte. Y le pide a Minji que le diga a Gaión que cuidarla fue una bendición y que nunca fue mala y que por ningún motivo debe tomar una mala decisión por su culpa. El niño hiere a Sade y Minji intenta ir a ayudarlo, pero uno de los sirvientes va a disparar y es la abuela quien se coloca delante de ella para protegerla y recibe el impacto. El niño se levanta diciendo que primero debía morir la amiga y la abuela aprovecha en quitarle los hilos para comérselos. El niño ordena que la abran, pero Sade, más débil, lo evita y comienza a desvanecerse. Esto afecta a Iblis y por la ira logra cortar una de las alas de Egiael. Afuera le muestran el cuerpo de la abuela a Gaión, quien comienza a gritar preguntando por la lámpara, pero el niño le dice que debe darle ese deseo a él porque su abuela ya murió y que si no lo hace, la siguiente será su amiga. Además, que deben abrir a su abuela para sacar el hilo que se comió. Va a hacerlo, pero le disparan al niño en la mano. Es el líder de la comunidad con sus compañeros de la armada que llegan a salvarlas, tal y como Gaión se lo pidió antes.
Ejgael le pregunta por qué no lo mató, e Iblis responde que porque aún tiene que degollarlo. Iblis va hacia la flor, que es la vida del ser inmortal, del niño, y esto lo hace a pedido de Shadi. En la mansión, Gaion deja en claro que no le dará su deseo y que si quieren pueden eliminarla. El niño lo hace, comienza a quitarle el oxígeno. Iblis corta la flor con la espada y el niño comienza a desvanecerse. Los hilos también desaparecen de la espada. Iblis se va del jardín dejando a Ejgael ahí junto a Irem, quien le dice que entonces era eso lo que anhelaba, la guerra, pero él responde que solo quería la victoria. Iblis aparece para salvar a Gaion de que la ataquen de nuevo, la libera y ella va directo a ver a su abuela mientras que el genio solo encuentra cenizas donde antes estuvo Sade. En la ambulancia, Minji pide que vayan directo a la funeraria, porque la abuela ya murió. Está en shock, pero se serena para declarar la muerte de Pangum, la abuela, y comienza a llorar desconsoladamente. Se da el funeral de la abuela y Gaion describe sus sentimientos como incomodidad, que dio todo para que sean felices, pero que ahora su abuela ha muerto. Afuera, su tía le quita la foto de la abuela para dársela a su hijo, diciendo que si acaso hasta el último momento va a comportarse así, y la dejan fuera del cortejo fúnebre. Pasan algunos días y Gaion ha encontrado muchas de las notas que le dejó su abuela en diferentes lugares, donde le da recomendaciones para su salud, para la casa y otras cosas. En eso llega la cajera para preguntarle por qué hay un bolso con dinero en su casa, que no recuerda nada y si en caso se lo haya robado le pide disculpas. Gaion le dice que el dinero es de ella, que le vendió algo invaluable, pero que fue en vano porque no pudo salvarlos. La cajera le dice que no lo quiere y que más bien le ayuda en el banco hablando para que pueda recuperar su trabajo, que le gustaba la vida tal y como era antes. Gaion entierra el dinero en el jardín. Minji, más calmada, va a ver a Gaion para darle el mensaje que le dio su abuela, y Gaion pregunta si considera que ha logrado todo lo que quería, y su amiga responde que sí. Estudió y se convirtió en dentista, a lo que Gaion agrega que ella también quiere lograr todo, y Minji con miedo pregunta a qué se refiere, y no le dice nada cuando la ve que se pasa horas frotando la lámpara. Harta, Gaion agarra su pasaporte y Minji no puede detenerla, o al menos lograr acompañarla. Gaion regresa a Dubái y recorre el desierto buscando a Iblis, mientras grita preguntando por qué desapareció. Pasa un día hasta que finalmente él aparece frente a ella, que comienza a reclamarle por desaparecer y le dice que pedirá algo extremadamente egoísta, solo para ella. Él le dice que no, se lo ruega, pero ella igual procede a pedirle que solo por un día le permita tener sentimientos y poder expresarlos como lo hace cualquiera, y que luego volverá a ser la que todos conocen, y así morirá. Iblis, llorando, le pregunta si cree que es capaz de eliminarla. Y ella responde que sí, que está siendo egoísta para que complete su venganza y pueda obtener la libertad. Él agrega que hasta el final ella sigue pensando en los otros. Se arrodilla ante ella diciendo que ha entendido todo. La toma de la mano diciendo que ya no estará en sus recuerdos y que es el único ser humano al que ha respetado, que es su ama y su amor. Le cumple el deseo y desaparece. Gaion comienza a llorar mientras recuerda a todas las personas importantes para ella. Le duelen esos sentimientos que ellos le mostraron. Ahora finalmente puede entenderlos y se dice que creció gracias al amor de su abuela, pero mientras hacía eso, su abuela se marchitaba y que nunca fue la fuerza de su abuela, sino solo una carga, y grita que lo siente. Iblis aparece frente a Ejgael, quien le pregunta por qué ha vuelto a él. Si Gaion pidió un deseo egoísta, que debió eliminarla, y menciona que igual ella morirá mañana, y hace que se arrodille para cumplir con degollarlo porque al final se inclinó ante una humana. Lo hace mientras que Irem aparece frente a Gaion diciéndole que ha visto todas sus vidas, y que ahora que volverá a donde pertenece le dará un regalo como disculpa, que sabe que ha olvidado algo preciado, así que le devolverá esos recuerdos. Rompe el reloj de arena y sopla el polvo hacia ella. Los recuerdos de sus vidas pasadas junto al genio vuelven a ella. Gaion se dice que Iblis no se atrevió a eliminarla porque la ama, y que seguramente ahora ya lo han degollado, cuando solo quería que sea libre y que viva. Al día siguiente, Gaion siguió recorriendo el desierto hasta que ya no pudo más y murió.
Le avisan a Minji de esto y comienza a llorar. Y es quien hace los trámites para la repatriación del cuerpo. Además, recibe sus objetos personales. El cuerpo es cremado y quienes la acompañan en ese momento son Minji, el jefe de la comunidad con su esposa y la cajera. Minji está en el cementerio y una ventisca llega a ella. Gayon se le aparece diciendo que le diga sus deseos porque ahora es su ama. Pasa la sorpresa y Gayon le cuenta que 1000 años de amor la convirtieron en una genio y que Iblis fue a la soledad eterna. Minji pide su primer deseo, y es que coman juntas todos los miércoles. Pide el segundo de inmediato, y es que envía a los niños del vecindario a su clínica dental porque no tienen dinero para pagar. Gayon ahora es una genio coreana, nada de árabe, y ha regresado a trabajar al taller pero con otro rostro, solo se muestra como ella ante Minji. Una tarde en el cementerio, Minji le pide su tercer deseo, que no llore, que no muera, y que pueda reunirse con aquellos a los que extraña. Gayon le dice que no puede hacerlo porque la olvidará, y se dice que no brilla, quiere decir que no se ha cumplido. Pero ve a Minji despedirse de su lápida de Gayon, y choca con ella pero no la reconoce. Ha olvidado los momentos en que la vio como una genio. Pasa un año y Gayon está en su casa cuando un pétalo de cerezo se posa en su hombro y va persiguiéndolo preguntando si acaso es su abuela y le pide que vuelva cada primavera. Ese pétalo pasa por la clínica posándose en Minji, mientras que Gayon sigue cumpliendo deseos. Esa noche está viendo los pétalos caer diciendo que debió sentirse solo, que solo es el genio quien recuerda. Y se dice que llueven pétalos de flores y que es el momento perfecto. En eso, Iblis aparece a su lado y comienzan a besarse por todo ese tiempo que no estuvieron juntos. Gayon comienza a gritar de la felicidad mientras lo abraza y pregunta cómo hizo para volver. Él responde que no lo entiende ni lo sabe. Y es que la abuela no fue al cielo, se quedó en el limbo, obligando a caminar hacia él hasta que él la lleve ante su jefe, que no le importa ir al infierno porque Gayon murió y se convirtió en Satán, así que el cielo no le sirve de nada. Y agrega que él rompió una regla divina al decirle cuándo iba a morir y que después del lío que causó debería hacerle un favor. Es así que la abuela habló con Dios y luego Ejyael siguió sus órdenes e hizo volver la lámpara del genio a la tierra, esta vez a Corea. Pasa un tiempo y están juntos. Al genio comienza a crecerle el cabello porque quiere intentar volver a crear a Sade. Además tiene el dinero que la cajera le devolvió a Gayon. Iblis ha comenzado a cumplir deseos, pero ha agregado nuevas reglas como no volver al pasado para cambiar algo y tampoco volverse inmortal. Tiempo después, Sade vuelve a aparecer y se muestra muy feliz de verlos a ambos. Y lo siguiente que hace es ir a morder a Ejyael para que vuelva a crear a Hiram. La vida de Gayon e Iblis transcurre como siempre. Su relación no ha cambiado, para nada. La espada de Iblis vuelve a su lugar en Dubái, donde ahora, en lugar de un remolino de arena, se ven dos, y ya han pasado muchos años. Tanto que Minji ha envejecido, y aunque no pueda explicar por qué, le encanta volver a ese desierto a ver ese baile de dos remolinos, que son Iblis y Gayon.